Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Muy buenos días, que Deus me lo bendiga em nome de Jesus. Amigos, estamos começando a semana e começando na presença de Deus. E claro, vamos com Deus até o final de nossas vidas, não é verdade? Porque sem Deus, neste tempo, não há como. Violência, não? Maldade de um lado, do outro, corrupção. Pero com Deus há paz, há vitórias, há conquistas. Preste bastante atenção. Já dentro de pouco quero orar com você, por las decisões que tendrás que tomar en esta semana. Pero quede con nosotros hasta el final del programa, porque ahora vamos a escuchar el mensaje. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la Casa de Dios para otra reunión especial aquí en nuestra sede. Y usted que nos ve ahora, prepárese porque hoy Dios nos va a bendecir mucho. Hermanos, ahora vamos a la palabra de Dios porque Dios nos quiere hablar. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios nos está proporcionando lecciones importantes aquí. Por eso les pido que presten atención. Vamos a aprender que no existe una fórmula mágica. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se ha presentado usted? ¿Será que hoy podemos presentarnos como se presentó Pedro? Él era un apóstol, un discípulo que siempre estaba con Jesús. Y en la Biblia dice que en el monte de la transfiguración estaban Pedro, Juan y Jacobo. En la resurrección de la hija de Jairo no estuvieron todos los discípulos, no estuvieron todos. Los únicos fueron Juan, Pedro y Jacobo. Pedro era un siervo muy cercano al Señor. Este apóstol primero se identifica como ¿qué? Como siervo. ¿Podemos presentarnos así? ¿Usted puede presentarse así? Pero lo mejor, de hecho, es que tal reconocimiento no venga del hombre, sino del mismo Dios. Veamos lo que Dios dice acerca de Job. Job capítulo 1, versículo 8. Leámoslo. Job capítulo 1, versículo 8. Jehová dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Notaron esto? Jehová dijo a Satanás: ¿No te has fijado en quién? En mi siervo Job. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Entonces debemos serlo. ¿Y quién es siervo? Vamos a ver más sobre esto allá en Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice así: ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? Sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Aquí nos dice que el siervo no es quien se llama a sí mismo, sino quien hace la voluntad de Dios. Podemos estar en la iglesia, pero no sabemos ser siervos. Porque la persona hasta puede subir al altar de la iglesia. No se escandalicen, no se escandalicen. Él puede estar aquí en el altar de la iglesia, pero no es un siervo de Dios. Jesús habló sobre esto en Mateo capítulo 7, versículo 21. Voy rápido porque lo estoy recapitulando. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Van a decir: Señor, Señor, ¿no hemos hecho maravillas? ¿Y qué les responderá? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un día un pastor se acercó y me dijo: Pastor Jaime, la verdad es esta. La verdad es que usado no es aprobado. Y es verdad, una persona puede ser usada por Dios, pero no aprobada, si no es siervo. Así que es muy importante que lo aprendan. No se fije en el hombre, porque puede estar en el púlpito y ser un orador, solo un profesional, ¿no es cierto? Y después de la reunión, quiero mi ayuda ministerial porque necesito, seré un orador, pero no soy siervo de Dios. O sea, no hago lo que Dios ordena, no cumplo lo que Él determina, pero un día voy a estar ante Él. Aún más, en ciertas situaciones voy a orar y no va a funcionar. ¿Por qué? Volvamos a la Biblia, estoy yendo rápido. Isaías capítulo 54, versículo 17. ¿Recuerdan esto?
ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia ¿de quién? De los siervos de Jehová. Ya aprendimos que toda obra del diablo forjada contra nosotros debemos entrar en oración para condenarla. El doctor R.R. Suárez dice que toda oración es un juicio. Por eso debemos condenar a toda obra del diablo y no prosperará. Una dolencia no prosperará. ¿Por qué? Porque mi Señor dice que fui curado por las llagas de Jesús. Obvio que usted no va a decirlo con esta formalidad, pero debe ser así. No acepto este mal porque está escrito. Pero si una persona me hiere, si una persona me lastima, si una persona me ofende, si una persona me insulta, no voy a discutir con ella. ¿Por qué? Porque mi Señor dice que el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas. Entiéndalo bien, esto que cité está en 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas. Si usted ve a un siervo, una persona discutiendo, aún no es siervo de Dios. Dios no manda discutir con nadie, no contender con nadie. No podemos hacerlo de ninguna manera. Aquí nos está diciendo, vamos a volver al versículo de Isaías. Esta es la herencia. Herencia es un derecho legal, no de todos. ¿De quién? De los siervos. Por tanto, es bueno ser siervo. Hay un mensaje hermoso en Isaías que me gusta mucho. Isaías 42. Esto es muy lindo, hermanos. Dice así, mire, este es ¿quién? Mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En este caso eran personas fuera de Israel, en nuestro caso son personas fuera de la iglesia. Nos debemos presentar así. Por ejemplo, la justicia son decisiones de Dios. Sé que es un tema polémico, pero el cristiano no debe callarse sobre esto, no contender, pero debe emitir su opinión. Por ejemplo, el aborto, estamos completamente contra. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Biblia, no matarás. No soy yo quien lo dice, sino la ciencia. ¿Dónde empieza la vida? En la concepción. Por eso, hermano, se terminó el asunto. No voy a discutir de ninguna manera, pero tengo que dar mi opinión. Fue muy claro sobre esto. A veces las personas nos quieren poner contra la pared, ¿no es cierto? Porque vienen y nos preguntan, ¿tal grupo entrará al cielo? ¿Por qué no le pregunta al grupo? Nadie pregunta, ¿los ladrones entrarán al cielo? No, aunque sea pastor, si es ladrón no entrará. ¿Me entiende? ¿Los mentirosos entrarán? No, pero ellos quieren destacar a un grupo. ¿Para qué? Para decir que la iglesia es esto, la iglesia es lo otro. No, no debemos contender, pero tampoco debemos omitir nuestra opinión. No podemos omitir la verdad. Vamos a decir lo que es correcto. Amigo, tu pregunta me está poniendo contra los otros. Pregunte esto aquí. Lea la carta a los Corintios 6, 9 y 10. Lee Apocalipsis 21, 8. Allí tendrás la respuesta. Léelo tú. ¿Sabes leer o no sabes? ¿No? Ahí puede ser un poco irónico, ¿no? No sabes leer, léelo. ¿Quién entrará? Me estás preguntando. Lee la Biblia. Lee la Biblia y encontrarás. ¿Por qué? Sé que quieres tomar mis palabras para que los demás me arrojen piedras, ¿no? Para que sea una persona no grata en la sociedad. No. Y la Biblia dice que el mundo nos iba a odiar, hermanos. Tenemos que estar preparados para esto. Debido a nuestra posición de siervos, a menos que quiera negar que es un siervo. Como siervo no sucederá esto, pero el siervo de Dios, recién leímos que tiene sus prerrogativas y que también tiene sus derechos. Hay otra palabra bonita en Isaías 44, 25 y 26. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo. Dios despierta nuestra palabra. En el 25 dice así, que hago volver atrás a los sabios. Leamos la parte B del versículo. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Y por qué? Porque una sierva oró. Por eso, amigo, hermana, hermano, busque ese título. Sé un siervo de Dios. Sea siervo del Señor. Es bueno ser siervo de Dios. El mensaje sigue, pero el tiempo es corto. Ahora vamos al capítulo 1 de 2 de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El Espíritu de Dios usó a Pedro para decir que la fe de nadie es más preciosa que la de los demás. Jesús nos enseñó esto en Marcos capítulo 11, versículo 20. Vamos a leerlo aquí. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo, leamos juntos, hermanos, que cualquiera que diga a este monte. Jesús no dijo que la fe de uno es más preciosa que la de otro. No, le tiene que hablar al monte. Si no le habla, puede tener fe, pero debe poner la fe en acción. Pero el tema es este: nuestra fe es igualmente preciosa, como el caso que cité anteriormente de la hermana de Curitiba, una señora. Ella era fuerte, morena. Recuerdo que yo estaba orando y en este caso ya hace más de 20 años, casi 30. Había mucha gente adelante recibiendo oración con imposición de manos, y mucha gente fue curada. Yo la miré: les pido que no hagan esto porque lo hice por inspiración. Le dije: ¿qué tiene en la pierna? Tenía la pierna vendada. Tengo una úlcera varicosa. Le dije: ¿nos lo puede mostrar? No es algo habitual, no es algo común. No suelo hacerlo. Ella me mostró. Tenía una herida grande en la pierna. Y le dije: hermanos, ustedes van a orar ahora. Extiendan las manos hacia aquí y vamos a orar por ella. Ustedes van a orar conmigo para demostrar que era la fe de ellos. Y aquella gran herida se fue cerrando delante de todos. Más de 600 personas ese día en la iglesia. Se fue cerrando. Fue una lucha, hermanos. Vamos a orar que se va a cerrar. Se fue cerrando ante la vista de todos. La herida se cerró. Todos quedaron impactados. Después de muchos años, decenas de años, después de más de 20 años, un joven me dijo: pastor, yo era joven y estaba en aquella reunión. Eso me incentivó a predicar el evangelio. Cuando habló conmigo ya predicaba el evangelio. O sea, eso le impactó mucho. Vio que Dios existe y que no fue por arte de magia. No fue por la fuerza de la mente, por ningún mago, ¿no? Que le cerró la herida. No, fue por el poder de Dios. Por eso es de suma importancia saber que su fe es preciosa. Ahora veamos lo que dice en el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. No se espanten. No se escandalicen. La gracia no es gratuita. No lo es. Tranquilos, no hay que pagarle a Dios. En la última reunión prediqué sobre esto, que debemos abandonar esa cultura religiosa, la de siempre prometer algo, o sea, la de prometerle a Dios para que Él nos conceda algo. ¿Saben lo que Él dijo en el libro del profeta Ageo 2:8? Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que nos dice? Guarda tu dinero, no lo necesito. Pero existe el hábito de ofrecerle algo a Dios para recibir algo a cambio. No hagan eso. Pueden hacer un propósito para ayudar en la obra, para hacer columnas, pero no para ser curados, ni recibir esto o aquello. No lo hagan, no lo hagan. De ninguna manera. Entonces la gracia no es gratuita. No, nos los dice aquí, en el final del versículo 2. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la gracia no es gratuita. La gracia es en el conocimiento. El profeta Oseas, profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículo 6, dice así: mi pueblo, no dijo otro pueblo, sino su pueblo. Podemos decir del Nuevo Testamento que hoy el pueblo fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? No lo deseche, hermano. Lea la Biblia, estudie la Biblia, aprenda. Yo no sé leer, pero sabe oír. Preste atención a la prédica del pastor. Yo suelo decir que el pastor predica, pero quien habla es Dios. Preste atención a lo que Dios le dice a través del mensaje a su corazón. Preste atención a las instrucciones, trate de leer más. Los brasileños tenemos la fama, y no deberíamos tenerla, de que leemos poco. Parece que el creyente lee poco también. Tenemos que leer, buscar conocimiento en Dios. Dios no tiene privilegiados, Dios no tiene favoritos. Dios tiene hombres que buscan su rostro, que están leyendo, que están orando, que están buscando a Dios. Hoy hablando con unas personas les dije, pregunten, ¿quién pasa una hora en la presencia de Dios? Yo no tengo tiempo. Debe tenerlo. Pasa una hora con sus amigos. Mire su celular y fíjese si conversó una hora con alguien. Y con Jesús, 2 horas. Cuando hacemos vigilia en la iglesia, participe de la vigilia. Haga una vigilia solo usted y Dios. Pase una noche con Jesús. Pastor Jaime, ¿quién aguanta? Cualquier persona. Solo debe querer. Y va a ver cómo va a crecer mucho. Porque la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. Cuando usted habla con Dios, Dios le hace recordar versículos, citas bíblicas, incluso asuntos que serán confrontados con la palabra de Dios. Esto es importante. Esto es lo que nos está diciendo aquí. La gracia no es gratuita, sino en el conocimiento. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos dio todas las cosas. Cuando dice
todas las cosas significa que nos ha dado todo, es decir, sin excepción. ¿El pecado pertenece a la vida? No, entonces nunca Dios le dará pecado. Nunca le dará pecado porque genera muerte. La paga del pecado es muerte. Tome cuidado. La enfermedad. ¿Pertenece a la vida? No, entonces Dios nunca le dará una enfermedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad, si buscan en el diccionario, quizás vean un término un poco religioso, que es devoción, pero no está equivocado. Es dedicación o apego por las cosas de Dios. Cuidado por las cosas de Dios. El celo del pastor por las almas. Por las almas. Tiene que orar, prepararse, buscar a Dios. Debido al celo, el celo de tu casa me consumirá. De modo que debemos tener celo por las cosas de Dios, respeto por las cosas de Dios. Y dice más, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Ahora leamos el versículo 4, que es muy fuerte. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Hermanos, la palabra de Dios es la misma vida de Dios en nosotros. Jesús dijo en Juan 6:63. Leamos Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La palabra de Dios es la misma vida de Dios en nosotros. Cuando la tenemos, somos participantes de la naturaleza divina. Les voy a explicar algo. Un joven, para que lo entienda, puede ser a un muchacho recién casado o se casó hace 5 años, 20 años o más. Y una joven muy bonita, hermosa, lo mira fijo y él dice, estás atado, Satanás. Un compañero de trabajo le dice, ¿estás atando a Satanás por una joven tan bonita como esa? Sí, amigo, Satanás es la acción del diablo. Soy casado. ¿Me entiendes? Pero ellos no lo entienden porque tienen una naturaleza distinta. Cualquiera se sentiría, aunque sea fiel, ¿cómo se sentiría? Muy halagado, ¿no? Muy orgulloso. Esa joven bonita me miró, ¿no? Pero no, el hombre de Dios sabe que su naturaleza es diferente. Pero no es solo eso. Si alguien le hace algo malo, o alguien le hace algo muy terrible a él, alguien le hace algo malo a alguien de la familia, y él no logra odiar a esa persona. Ah, Pastor Jaime, no es posible. Cometió una gran maldad a una persona de la familia y no logra odiarlo. No, ¿por qué? Porque por la palabra de Dios se convierte participante de la naturaleza divina. ¿Cómo? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios 6:12. Así que él sabe que no debe odiar a esa persona, porque ella fue usada por el diablo. Un demonio usó a esa persona y en lugar de pelear o discutir con ella, no, incluso ora por su vida. Porque sabe que ella es una esclava del diablo. Pastor, eso no existe. Existe. Cuando usted practica la palabra de Dios, Pablo nos va a decir algo en la primera carta de Pablo a los Corintios 1:18. Primero dice así, la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura. Lo que estoy diciendo que parece. ¿No va a odiar a la persona que le hizo un mal muy grande a alguien de su familia o a usted? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos explica, nos instruye, nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿No odia a esa persona? No. Y si usted la encuentra, le voy a decir, Jesús te ama. Y tal vez le diga, y yo también, porque quiero su bien. Hermanos, para ellos esto parece, como dije, parece algo utópico, pero para nosotros es realidad. Pero aún Pablo va a decir en la misma carta, pero en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto es una locura. Van a decir, porque no lo perciben espiritualmente. Nosotros somos guiados por Dios y por sus promesas y declaraciones. Somos participantes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción del mundo, o sea, del sentimiento que hay en el mundo. E incluso un empresario, ¿no es cierto?, va a negarse a hacer un negocio porque sabe que puede ganar, pero que la otra parte aún no tiene noción. Un día un señor me dijo que una persona quería comprarle su negocio
Y le dijo, no voy a venderlo, trabaja en el comercio. No, nunca lo he hecho. Pero vio que era entusiasmo, está entusiasmado. Esto es para quien conoce, no es su caso, porque él era cristiano, el otro no lo era, no era nada. La persona del mundo no le importa, si lo quiero comprar es su problema. No, el cristiano es diferente. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y esto lo adquirimos por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de Dios. Si conocemos las Escrituras, actuamos distinto a cómo actúa el mundo. Nosotros no somos del mundo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto aún no leí en otras reuniones. Él dice esto, no os conforméis a este mundo. Por eso no podemos ser como este mundo, de siempre querer sacar provecho en todo, ¿no? Lo que interesa es mi ganancia, no. Lo que interesa es la palabra de Dios. Si eres la palabra, quedará fuera. Y dice más, sino transformaos por medio de la renovación, mírenme, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que dije que fue pisado, fue humillado, alguien perjudicó a su familia, le hizo mal a alguien de su familia, pero no odia a la persona porque comprobó la perfecta voluntad de Dios, porque Dios quiere que esa persona se salve. Usted no lucha contra esa persona, sino contra el espíritu del diablo que la usó para que hiciera ese mal. Esto es algo que está en el mundo, pero no puede estar en el cristiano. Somos diferentes. Está en Mateo 5:13, 5:14, y nos está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y nosotros debemos ser diferentes. El mundo tiene que ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El mundo va a identificar quién es siervo de Dios y quién no lo es. Podemos ser religiosos, como dice el Dr. Suárez, incluso podemos predicar el Evangelio, pero no somos siervos. Si no hacemos la obra de Dios, si no obedecemos, hay cosas que nadie las va a identificar, solo en el mundo espiritual. El Señor Dios lo dijo, no lo preparé, pero veamos el Salmo número 17, versículos 3 y 4. Con todo el temor, no lo preparé. Pueden fijarse en mi resumen que no lo preparé. Dice así, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada malo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa delito. Lo pensó, nadie lo vio, pero usted no lo aceptó. La boca habla de la abundancia del corazón. Le vino a la mente, pero usted cerró la puerta. No, soy de Dios. Leamos ahora este versículo muy fuerte, el 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. O sea que, por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, usted no entra en la senda de los violentos porque es de odio, que va a sentir y lo va a destruir con mucho perjuicio porque no está siendo siervo. Si mañana tiene una lucha, Dios no podrá confirmar su oración porque Dios despierta la palabra ¿de quién? Y si hay algo que Dios aprecia es su palabra. Dice en Jeremías 1:12, yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Si usted hoy oye la voz de Dios, no endurezca su corazón. Dígale, Dios, yo quiero tu conocimiento para tener tu naturaleza, quiero vivir tu naturaleza, quiero vivir en tu presencia. Así es que debe vivir. Su familia necesita ver esto en usted, necesita ver la presencia de Dios en usted. Hoy, Dios lo trajo aquí para que oyera esta palabra. Amén. Póngase de pie, por favor. Ahora vamos a orar por todos los que están en casa, por la familia. Quien está en casa, presente el nombre de su familiar y preséntelo a Dios ahora. Preséntelo. Padre, alcanza cada familia que está orando con nosotros ahora. Manifiesta tu poder, tu grandeza en estos hogares. Manifiesta tu gran amor. Ahora declaramos, hagan lo mismo en sus casas o donde estén. Digan, mi casa es del Señor Jesús. Mi familia es del Señor Jesús. Levanten la hoja con sus pedidos de oración en el nombre de Jesús. Crean en el poder de Dios, crean en la autoridad del nombre de Jesús. Yo digo, perdiste, Satanás, sal de esta casa, demonio de la frialdad, demonio del rechazo, demonio de la incompatibilidad, de la infidelidad, demonio que hace que el esposo rechace a su esposa, que hace que la esposa rechace a su esposo, que entró en el hijo, en la hija, en el yerno, en la nuera, entró en el hermano, en la hermana, en el cuñado, en la cuñada. Cualquier opresión maligna que hay en este hogar, cualquier opresión infernal, sal, toda obra de brujería, de hechicería, de magia oculta para enloquecer a esta persona,
para perturbarla, para entrar en su mente. Sal, sal ahora, sal perturbación, sal demencia, sal locura, vete ahora. Rompemos el poder de las tinieblas, espíritu del miedo, vete ahora. Demonio del pánico, vete ahora. Sal del joven que no sale de casa, sal espíritu de muerte, sal ahora toda opresión maligna, toda opresión diabólica, toda perturbación del infierno, sal. Vete ahora en el nombre de Jesús. Aleluia! Bendito seja nosso Deus e Padre. Mira, agarre su vaso com água e vamos fazer a oração. Vamos falar com Deus neste momento sagrado. Um momento especial de unir nossa fé. Já tem seu vaso com água? Cerre seus olhos. Padre, em nome de Jesucristo, eu oro neste momento por todos os televidentes. Oro por as pessoas que necessitam recobrar forças, pessoas que necessitam da luz do Senhor para tomar decisões, para serem guiadas por tu Espírito. Oro, meu Deus, por esta pessoa que hoje terá que apresentar delante de juez e juízo, Padre. Oro por essa pessoa, meu Padre, que estará indo no hospital para fazer exames. Meu Deus, seja o sanador desde agora. Seja o Deus da justiça desta pessoa. Em nome de Jesus, Padre, esta pessoa que está desempregada, que as portas sejam abertas para ela, Padre. E esta pessoa que está pensando em encerrar seu negócio, que seu negócio seja levantado e seja prosperado. Em nome de Jesus. Eu ato todo espírito de opressão, de enfermidade, de males e ordeno, tu demônio, agarra o que é tuyo e sal de todo que pertence a essa pessoa. E você diga amém e graças a Deus. Beba de sua água, alabe a Deus, começa uma nova história em sua vida. Não olvides que foi Deus que te bendijo. Seja sempre agradecido ao Senhor, apoia a obra dele para ajudar a mais pessoas. Feliz lunes e que tenha excelente y glorioso día. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes información sobre lo que significa ser patrocinador de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. El patrocinador tiene por misión unir su fuerza con las fuerzas de la Iglesia de la Gracia de Dios en la preparación de todos los programas de nuestra Iglesia y hacer llegar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Estamos llegando con la programación de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios a más de 191 países, muchos de ellos donde está prohibido nombrar la palabra Jesús. El nombre de Jesús, la persona que lo nombra en muchos países donde estamos llegando, corre verdaderamente riesgos de vida. Tal vez usted se esté preguntando que ¿cómo puedo ser patrocinador? Que usted está sintiendo el deseo en su corazón de ser patrocinador. Le voy a explicar de qué manera puede hacerlo. Usted puede enviar al teléfono de la iglesia un WhatsApp poniendo su nombre y dirección, la localidad, todos los datos de su dirección y su nombre, que le enviemos por correo este formulario. El formulario para inscribirse como patrocinador. Usted lo va a recibir en su casa, va a llenar esta parte que está aquí abajo, la va a enviar nuevamente por correo a la iglesia en la calle Lavalle 869 o le saca una foto y lo envía por WhatsApp al teléfono de la iglesia y usted junto con este formulario va a estar recibiendo esta tarjeta. Con esta tarjeta usted va a poder hacer su depósito del patrocinio en cualquier oficina de Rapipago, Pago Fácil o en cualquier lugar donde usted paga la electricidad de su casa o la luz o el agua de su casa. En cualquier localidad del país va a haber una oficina donde reciben esos pagos y usted va con esta tarjeta y dice quiero enviar este patrocinio. Otra manera es si usted maneja home banking. Esa manera es muy fácil, es muy rápida. Usted entra en su home banking, en el alias escribe la palabra patrocinador y van a aparecer toda la información de la iglesia. Usted coloca el importe que el Espíritu Santo puso en su corazón y envía su patrocinio. Si usted vive en el exterior y quiere sumarse, ayudar a llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra, envíe un WhatsApp a nuestro teléfono pidiendo la información para ser patrocinador desde el exterior. Le vamos a hacer llegar toda la información y usted va a poder enviar su patrocinio a través de Western Union o a través de PayPal. Entonces, si usted quiere ser
un cumplidor del mandamiento para llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra, aquí el Señor abrió una oportunidad para que usted cumpla con este mandamiento siendo patrocinado.